En esta ocasión vamos a analizar el capítulo 23 del libro de Levítico. Este capítulo nos habla de las fiestas bíblicas, las fiestas establecidas por el Eterno para su pueblo Israel. Y bueno, después de los mandamientos que implican una condición de santidad para el pueblo y para los sacerdotes, en este capítulo se describen estas 7 fiestas bíblicas anuales como el anuncio profético del plan de redención de Dios por su pueblo. Porque las fiestas bíblicas prevén al pueblo de una identidad muy específica, el pueblo de Israel. Y hoy en día, como todos sabemos, el pueblo de Israel, el Israel de Dios que está disperso en las naciones del mundo, pues bueno, se están identificando cada día más con estas festividades, con estas fiestas bíblicas. Y resulta muy interesante entender la forma en que nosotros como creyentes en Yeshua debemos celebrar las fiestas del Eterno bajo el contexto actual. ¿Por qué? Porque debemos entender que de antemano hoy ya no existe el templo, circunstancia muy importante de considerar, porque en todos los mandamientos prescritos por la Torá, la ley de Moisés, para la celebración de estas citas divinas siempre implicaron ofrendas y sacrificios en el templo, lo que hoy en día definitivamente no es posible hacer y en consecuencia, pues la forma de celebrar las fiestas ha cambiado considerando este contexto histórico. Sin embargo, esto de ninguna manera impidió que el pueblo continuara celebrando las fiestas bíblicas. De hecho, las seguimos celebrando. Y porque, bueno, en la carta a los Hebreos se nos enseña que este sistema sacrificial de antaño, establecido desde el desierto, con los mandamientos que el Señor le dio a Israel, para el establecimiento del tabernáculo, el establecimiento de estas fiestas, en todo este tiempo del sistema sacrificial, eh, todo este sistema sacrificial no quedaría abrogado como tal, anulado, sino que ahora la forma de alcanzar el propósito divino de todo el sistema sacrificial descansaría en Yeshua, nuestro Mesías, como el autor y consumador del plan de redención para el pueblo de Dios, siendo Él nuestro sumo sacerdote y sirviendo en el tabernáculo celestial. Esto lo vemos en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, a partir del versículo 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, es decir, está hablando el autor de la carta a los Hebreos del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico quedó sin servicio, dejó de cumplir su propósito porque a partir de la destrucción del templo de Jerusalén. Y por eso dice, adelantándose proféticamente hablando, este autor de la carta a los Hebreos dice, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya cambio, también cambio de la ley. Cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, ¿sí? No de la tribu de Leví, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De quién está hablando? De Yeshua, el Mesías, aquel que se constituyó sumo sacerdote. Verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor, Yeshua, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así es de que, como sabemos, desde que fue establecido el sacerdocio a través de Aarón y toda su descendencia, pues bueno, nos queda muy claro que el Señor estableció a esta tribu para servir al Señor como sacerdotes, pero no había la posibilidad de que alguien más de otra tribu ocupara este lugar. Esa es la razón por la que el autor de la carta a los Hebreos nos habla en este sentido, y refiriéndose a Yeshua, quien a partir de la destrucción del templo estaría ocupando este lugar como sumo sacerdote. Y es por ello que en el análisis de este capítulo resulta muy importante que conforme nosotros estamos avanzando en cada una de las fiestas, en la descripción de este capítulo 23, pues consideremos este cambio que habría después de sacrificio y resurrección de Yeshua.
sabiendo de antemano que el Hijo de Dios y en su obra de redención fue confirmado el pacto renovado con mejores promesas. Igual lo menciona el autor de la carta a los Hebreos ahí en capítulo 8, a partir del verso 1. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Se dan cuenta cómo está hablando en el tiempo en que aún el templo estaba en pie y el servicio levítico también en vigencia. Verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es una referencia a la analogía del templo y del servicio por parte de los levitas acerca de la sombra y figura del tabernáculo celestial. Dice como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Yeshua, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y hablando de este defecto, no está hablando de la ley, del sistema sacrificial, sino de los destinatarios, de todos aquellos que tenían que haber cumplido el propósito en el corazón de Dios. Pero como vemos a través de la historia, lamentablemente, todo el tema de las ofrendas, los diezmos, los sacrificios, pues fue degradándose, se fue alterando, a grado de que el profeta Miqueas, hablando por parte de Dios, en un reclamo fuerte, habló incluso de las ofrendas de animales defectuosos. Así es de que la suspensión del sacrificio de animales entonces cumpliría su objetivo en el único sacrificio perfecto del Hijo de Dios, lo cual nos impone la necesidad de comprender la forma en que hoy en día el pueblo de Dios debe conmemorar las fiestas bíblicas que son dedicadas, consagradas al Creador. Ese es el reto para todo creyente en Yeshua. Bajo este contexto, la lógica que debemos tener presente es el hecho de que resultaría totalmente contradictorio, mucha atención, resultaría contradictorio para ti y para mí que creemos en Yeshua como el Mesías, el Hijo de Dios. Resultaría contradictorio pretender tener una comprensión de cada fiesta bíblica siguiendo la enseñanza judía de cómo celebrar las fiestas, porque ellos las celebran. Es decir, porque la forma en cómo ellos conmemoran estas fiestas, en ellos no existe el enfoque en el sacrificio de Yeshua. Todas las siete fiestas anuales tienen una implicación que apuntan hacia el sacrificio de Yeshua, hacia el Mesías. Como punto de partida, esto a nosotros, para nosotros es muy importante porque implica un reto. Porque si tú empezaste a celebrar las fiestas bajo toda la enseñanza y la tradición judía, quizás como para empezar y darte una idea, pero llega un momento que definitivamente tienes que entender, tuviste que haber ya entendido en tu tiempo de estudiante, de análisis, de tiempo de estudio de la escritura, en que definitivamente si tú tienes muy presente en tu fe que Yeshua es el Mesías, es algo que el pueblo judío no contempla. De hecho, rechaza. Para ellos, ellos lo aborrecen.
Así es de que es algo que ellos no creen en Yeshua como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, en consecuencia, pues toda la dinámica de las fiestas, en toda su dinámica de las 7 fiestas anuales, Yeshua, el Hijo de Dios, el Mesías, está ausente en toda su enseñanza. Esto por supuesto que no proporciona absolutamente ninguna revelación a aquellos que dicen creer en el Hijo de Dios. Toda esa tradición, incluso muy bonita si tú quieres, bajo la cual ellos conmemoran las fiestas, para ti que tú crees en el Hijo de Dios, no te abona en el espíritu, en la comprensión de tu espíritu. El consejo es eh, entonces que nuestra mente siempre se encuentre enfocada en Yeshua cada vez que celebras estas fiestas, en todas y cada una de las fiestas. Justamente estamos a punto de celebrar las fiestas de otoño en este año 2021, en el cual, pues por supuesto, vamos a enfocar estas 3 fiestas en Yeshua, en el Hijo de Dios y su obra redentora. Así de que vamos a empezar ahí en el capítulo 23 del libro de Levítico. Por favor, con sus Biblias, acompáñenme. Dice desde el versículo 1, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y fíjate, dice verso 3, 6 días trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es al Señor en donde quiera que habitéis. Bueno, estamos hablando de las fiestas anuales. Sin embargo, el capítulo 23 inicia con la primera y esta no es anual, esta es cada semana. Es una fiesta de cada semana, pero se menciona este día de reposo, el día del Shabbat semanal, y la razón es porque resulta un parámetro a seguir en todas las fiestas anuales en cuanto a la consagración de los días. Tú sabes que el día de reposo nosotros lo consagramos al Señor. Y en relación al número 7, porque es el 7º día, que lo vemos representado siempre en las fiestas anuales. Por ejemplo, el día de reposo, para empezar, pues es el día 7º. También hay 7 fiestas anuales. Pentecostés también es denominada la fiesta de la 7ª semana, por ejemplo. La 7ª luna nueva tiene que ver también con Yom Teruah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en el 7º mes. La celebración es al inicio, en el primer día. Es Yom Teruah, el día del toquido, el día de las trompetas, que es precisamente una de las fiestas muy hermosas que por supuesto tienen toda la implicación del regreso de Yeshua. Y tiene lugar en el número 7, como les decía, en el calendario bíblico. Y en este mismo mes se observan las fiestas de Yom Kippur o el día de la expiación, conocido como el día de la expiación, y también la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Estas últimas 3 fiestas tienen verificativo justo en el mes 7º. Como vemos, el número 7 es muy, muy significativo y está involucrado en todas las fiestas. En este capítulo vamos a disponernos a comentar en esta ocasión de forma muy breve. Eso sí, voy a hacer un comentario breve de todas las fiestas, de las fiestas bíblicas, y la razón es porque ya tenemos difundidos estudios que hemos analizado y hemos hecho análisis un poco más profundos en cada fiesta. Hemos dedicado tiempo al análisis en comentario de cada una de las fiestas. Y en su caso, pues les proporcionamos, vamos a proporcionarles la liga. De hecho, si ustedes están suscritos a nuestro canal de SoundCloud, ahí en Estudiantes de la Biblia, ustedes pueden entrar a SoundCloud y buscan Estudiantes de la Biblia y ahí nos van a encontrar. Ahí se van a las listas en donde nosotros tenemos ahí difundidos los comentarios en audio
de las fiestas bíblicas. Además, también tenemos publicado un libro en donde hablamos de las primeras cuatro fiestas bíblicas, las fiestas de primavera. Así es de que, bueno, en esta ocasión va a ser un comentario breve de todas las 7 fiestas anuales. Dice el verso 4 de Levítico 23: estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. La palabra convocaciones en el hebreo es la palabra moadá, que significa designado por nombre, un tiempo determinado, pero también significa una señal. Así es que desde aquí vemos que las fiestas bíblicas representan señales. Y como señales implican un tiempo específico en el plan de redención del Eterno para su pueblo. Y son determinadas por nombre cada una de estas fiestas, conforme al significado profético del plan de redención. ¿Okay? Por eso es importante entender el significado incluso del nombre de cada una de las fiestas. Verso 5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua, Pesaj en el hebreo, es al Señor. Algunos consideran que entre las 2 tardes es un tiempo identificado entre las 12 del día y las 18 horas, que era en un momento dado como se dividían los tiempos en aquel entonces, las horas en que se dividía el día. Y una de las razones por las que se identifica de esta manera es que al decir entre las 2 tardes, ahí se trata de encuadrar las 3 de la tarde, que es efectivamente entre las 12 y las 18, las 3, que es efectivamente el tiempo, la hora en que el Señor expiró en la cruz. Sin embargo, también hay quienes consideran que este tiempo de entre tarde y tarde es en referencia desde el día en que inicia el día de reposo, que es al caer de la tarde, al caer el sol del día anterior, hasta el siguiente día que cae el sol. Es decir, todo el día es considerado como de tarde a tarde. También eso, y esa es la razón por la cual se considera que pues todo ese día estaba dispuesto para llevar a cabo los sacrificios de los corderos, conforme al mandamiento. Y en este sentido, pues se deduce que todo el día, hasta el día 14 de Nisan, se podía llevar a cabo estos sacrificios, ¿no? Y bueno, bajo esta idea, vamos a ver cómo es que se describe que el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura. Y si nosotros ponemos atención, no se describe un día de reposo específicamente para la Pascua. Pascua y panes sin levadura se describen en la Biblia como 2 fiestas separadas. Son 2 fiestas distintas, más distintas, pero que se unen en el día de reposo, porque el Pascua no inicia con un día de reposo. No se describe como un día de reposo, pero panes sin levadura sí. Y si el mandamiento se describe o se describía acerca de comer las hierbas amargas, el pan sin levadura, el cordero, entonces se tenía que unir las 2 fiestas en el día de reposo, en donde se comían estos elementos. ¿Ok? Bien. Así es de que al término del día 14 de Nisan, que empieza el día 15, que es cuando estaba terminando el día específico para la Pascua, iniciaba panes sin levadura, con un día de reposo. Dice verso 6, y aquí se describe el día de panes sin levadura. A los 15 días, un día después de este mes de la fiesta, es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis.
Así de que para la fiesta de panes sin levadura se prescriben 2 días de reposo, el primer día y el séptimo día. Y como vemos, aunque los días intermedios son días en que se puede trabajar, el mandamiento es comer panes sin levadura, lo cual, pues este mandamiento se complementa con el mandamiento que fue dado desde que Israel celebró la primera Pascua, aún en cautiverio, incluso ahí en Egipto, ya que en aquella ocasión el Señor mandó que el pueblo comiera hierbas amargas también aquella noche sin salir de casa. Dice Éxodo 12, verso 8. Aquella noche comerán carne asada al fuego, es decir, el cordero sacrificado, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Este es el mandamiento. Este es el mandamiento, bueno, en aquel entonces, cuando todavía había sacrificios. Hoy en día el mandamiento solamente se, se limita a panes sin levadura y las hierbas amargas. No hay el mandamiento de la carne asada al fuego, ya no tiene la implicación de aquel entonces, incluso en el tiempo del templo. ¿Por qué? Porque ya no hay sacrificios. Era carne sacrificada que había sido consagrada. Así es de que pues, hoy en día puedes comer cualquier tipo de carne o lo que sea, pero sí tratando de guardar el mandamiento de comer panes sin levadura y hierbas amargas, porque tiene una implicación simbólica también muy importante. El pan sin levadura tiene el simbolismo de lo que nos alimenta en el espíritu. Y ese alimento debe ser libre de toda falsedad y toda hipocresía, así como la vanidad. Y en otro sentido también representa el cuerpo de Yeshua, como el Señor mismo lo expresó. Dice 1 Corintios capítulo 11, verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De manera que en Egipto, el cordero sacrificado por el pueblo vino a ser la sombra profética del cordero de Dios que sería sacrificado, con la implicación profética de la salvación que vino a cumplir Yeshua a través de su sacrificio. Y a continuación, las instrucciones para la tercera fiesta se dieron para el tiempo en que el pueblo finalmente llegaría a la tierra prometida, a Canaán. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cosecha, con siembra, y en donde podrían ellos sembrar, cosechar el grano de la tierra, con lo cual se da el mandamiento para la fiesta de las primicias, dice el verso 9 de Levítico 23. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bueno, la gavilla es lo que se conoce como el homer en el hebreo, como la palabra hebrea, ¿no? Esta medida en que en esta ocasión pues sería una gavilla de cebada. Y como vemos, el mandamiento implicaba un ritual en el templo a cargo de los sacerdotes, pero hoy en día, que ya no existe ni lo uno ni lo otro, ni el templo ni los sacerdotes levíticos, es que solo se conmemora con una ocasión en que se comienzan a contar los días para llegar hasta la fiesta de Shavuot o Pentecostés. ¿Okay? Sin embargo, aquí se presenta una controversia. Bueno, hay diversas formas de pensar de algunos y de otros en relación al día en que se debe comenzar a contar los días, hacia las 7 semanas, hacia Pentecostés. Porque de la propia redacción del pasaje que se describe de la fiesta de panes sin levadura, se habla del siguiente día al día de reposo, lo que pudiera entenderse como el día de reposo de la fiesta de la cual se está hablando en este pasaje. En este pasaje ya no se está hablando del séptimo día semanal, el reposo semanal.
¿ok? Se acaba de hablar del primer día y del séptimo día de la fiesta de panes sin levadura, que sería un día de reposo. Pero hay quienes interpretan este pasaje en el sentido de que se trataba del día de reposo de la semana. Entonces aquí está la diferencia, ¿no? Algunos piensan de una forma, otros piensan de otra, que es el día de reposo que se menciona desde el inicio del capítulo. Como que lo entienden regresándose una vez más hasta el versículo 1 de los primeros versículos de este capítulo. Pero bueno, continuamos para ver un poquito más de este tema, porque más adelante se ve claramente que hay de dónde se nace la confusión, ¿no? O la falta de entendimiento quizás. Dice verso 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor, ese en olor gratísimo. Y su libación será de vino. ¿Qué es la libación? La libación es el derramamiento de vino sobre el holocausto. En ocasiones será libación de aguas también, dependiendo, ¿no? Dice la cuarta parte de un himno. Verso 14. No comeréis pan ni grano tostado. Aquí mucha atención, porque aquí hay algo que nos da un parámetro también para poder entender un poco mejor y a partir de cuándo se debía ser la fiesta de las primicias. Dice, no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. ¿Cuál día? Dice, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Está hablando de las primicias, de esta ofrenda mecida de la gavilla por parte del sacerdote. Hasta entonces podían comer el grano tostado, la espiga fresca y pan. Dice, estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Así es de que vemos que los rituales de los sacrificios también, por otro lado, y las ofrendas constituían el mandamiento principal de estas festividades, ¿no? Dice verso 15, y contaréis desde el día que sigue del día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Una vez más, aquí se confirma que es del día de reposo. Pero fíjese lo que dice el verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Aquí está la confusión. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Aquí es el punto medular, el versículo 16. ¿Por qué? Porque aquí ya se menciona el séptimo día de reposo. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. ¿Cuál es el séptimo día de reposo? Pues el sábado. Y el día siguiente es el domingo. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Aquí es donde nace esta confusión, ¿no? Aquí es donde se presenta esta controversia en virtud de que se menciona el día siguiente al el día de reposo, lo que hace pensar que en realidad se refiere al primer día de la semana, el domingo. Sin embargo, más adelante vemos que cuando Josué circuncidó a los varones para celebrar la Pascua, una vez que estaban en Gilgal, dice que al día siguiente de la Pascua comieron panes sin levadura y espigas tostadas. Inmediatamente al día siguiente de la Pascua. Y no se menciona para nada el día séptimo, sino la referencia es el día de la Pascua, es decir, el día de reposo de panes sin levadura, al día siguiente. La referencia aquí de la escritura en el capítulo, en el pasaje de Josué, no es el séptimo día de reposo, el Shabbat, sino la Pascua, es decir, el primer día de reposo, al día siguiente, como lo describen los versículos anteriores al 16 de Levítico 23. Fíjate lo que dice Josué 5, acompáñenme sus Biblias, Josué 5, verso 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, conforme al mandamiento,
por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Qué significa esto? Que fue literalmente al día siguiente del día de reposo de la Pascua. Hay quienes asumen una suposición, pero ya es muy aventurada. ¿Por qué? Porque, bueno, asumen que una supuesta coincidencia en el sentido de que este día de reposo coincidió con el día de reposo, el día de reposo de la Pascua, de que se menciona aquí en Josué, coincidió con el día de reposo semanal, el séptimo día. Sin embargo, pues bueno, eso ya, pues ya es un aspecto que no tiene sustento en ningún sentido. Sería una suposición muy aventurada. Lo único que digo, lo más eh, atinado, coherentemente hablando, es tratar de tomar lo que tenemos en la escritura. Y aquí un dato importante en el en el pasaje de Josué, es que, que si se hubiese mencionado el día de reposo de la semana, entonces tendría mucho más sentido y apoyaría la posición del séptimo día de semana. Pero no es así. Aquí la escritura refiere la Pascua como referencia del día de reposo para que pudieran haber comido espigas nuevas tostadas. ¿Qué nos dice esto? Que la referencia no es aquí que de este pasaje, pues la escritura no la toma en relación al séptimo día de la semana, sino la toma en el primer día de reposo de los panes sin levadura. Bueno, eso es lo que se aprecia así. Sin embargo, como siempre les he invitado a todos, es que no sea un motivo de discusión, no se trata de eso. No, y tampoco de asumir una postura definitiva, eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor. Yo no, al contrario, yo les invito a que cada quien tome conciencia de lo que el Señor le haga entender. No por seguir a otros, porque de otra manera cumplir el mandamiento les es por pecado, al no ser conscientes. ¿Por qué? Porque es religiosidad. La labor, el trabajo de todos nosotros como estudiantes, discípulos de Yeshua, es rogar al Señor que nos dé entendimiento, discernimiento en su propia escritura para poder ser conscientes de la forma en que cumplimos los mandamientos, pero que esto no sirva como motivo, para discutir con otros. Somos del pueblo, estamos nuestro corazón, el anhelo es cumplir, agradar al Señor. O sea, tampoco tiene que ser motivo de separación, ¿no? Ya no voy a ver a esta persona porque piensa diferente a mí, ¿no? O pensar peor aún, ¿no? Que estás transgrediendo, no está esto en tu corazón. Al contrario, el corazón de todos yo creo que es el mismo, la misma intención, agradar al Señor. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, por parte de un servidor, mucho menos, es decir, pues bueno, la postura en estudiantes de la Biblia es esto. No, pues esto es absurdo. Pues, ¿yo quién soy, no? Como para asumir o para hacerles ver que si es que están en o nos acompañan en este pequeño ministerio, pues deben de pensar como yo. De ninguna manera, de ninguna manera, eso sería una falta de respeto a la madurez espiritual de cada uno de ustedes. Así es de que mi trabajo simplemente es exponer esto. Yo soy consciente y soy muy responsable en decir, efectivamente, la escritura, incluso en otras versiones, ¿sí? Se entiende de una forma y se entiende de otra forma. Hay otras referencias, lo hemos hablado, hay estudios, como les comentaba, en los estudios donde profundizamos un poquito más de este tema, de otras versiones, la Septuaginta, otros pasajes de la misma Torá que hablan de este tema, pero en fin,
Como les decía, no vamos a profundizar mucho en ese tema. Solo aquí el punto al que me quiero referir es que esto no sirva para hacer división o juzgar o criticar a otros que no, que entienden estos temas de una forma diferente a nosotros. La decisión de a partir de cuando empiezas tú a contar es tuya, la responsabilidad es tuya, no mía. Yo te expongo esto, pero la decisión la tomas tú. Que el Señor hable a nuestros espíritus y que nos haga convicción de lo que hacemos. Y bueno, a continuación se va a describir la fiesta de Pentecostés, la cuarta fiesta de primavera. Dice, verso 17, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Señor. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Señor con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Ofrecéis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias. Estamos hablando de las primicias ya aquí del trigo, ya no de la cebada. Y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Bueno, como vemos, este día se guarda con un día de reposo y este evento es representado por la analogía profética del evento ocurrido en el monte Sinaí, en donde descendió el Señor, si ustedes recordarán. Se describe ahí en el capítulo 20, desde el 19-20 de Éxodo, del libro de Éxodo, con todo el propósito de entregar su ley. Así como se recuerda el evento ocurrido en Jerusalén también, en donde se manifestó el Espíritu Santo. Ambos eventos como una analogía profética del pacto que sería renovado, ¿sí?, obrando en las vidas de los apóstoles de aquel entonces y en consecuencia a partir de entonces en todo creyente respecto del regreso al Padre. ¿A través de qué? A través del cumplimiento de su instrucción que fue revelada por Yeshua. Algo sobrenatural, por supuesto. Ese fue el propósito de Pentecostés en Jerusalén. Allá, cuando el Espíritu Santo se manifestó en todos aquellos apóstoles, en los discípulos de Yeshua, y hablaron en lenguas extranjeras, como una implicación que estaba anunciando que la obra sobrenatural que estaba llevando a cabo el Señor como el pacto renovado implicaría a todos aquellos dispersos en las naciones del mundo, ya no solamente a los que estaban habitando en Jerusalén, en Israel, sino a todos aquellos por los cuales el Señor murió y que creyeran en Él, tal cual como dice Juan capítulo 3, verso 16, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el verso 22, continuamos de Levítico 23. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo el Señor tu Dios. Este mandamiento lo vemos en la escena de Ruth la Moabita. Ustedes recordarán, una mujer extranjera que pidió permiso para recoger granos en los campos de Booz y efectivamente se le permitió. Dice, vamos a recordar esto en Ruth capítulo 2, dice el verso 14, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, le dijo a Ruth, y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar
Y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, no la molestaran. Dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. ¿Ok? Así es de que, bueno, se da aquí ellos, si se dan cuenta, vos está cumpliendo el mandamiento acerca de los pobres del pueblo de Israel, como se describe en el versículo 22 de Levítico 23. Continuamos. Levítico 23 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, al son de los shofarot, y una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Shofar es la palabra hebrea para trompeta. Esta es la fiesta de las trompetas, o conocida como el día del toquido o día de aclamación. Y como vemos, se recibe con un día de reposo también, un día consagrado al Señor en el que la luna nueva, el primer día del mes, registra el inicio del mes séptimo. En el calendario bíblico. ¿Okay? Esto es en el calendario bíblico y la característica especial de esta fiesta tiene que ver con hacer sonar la trompeta. Este mandamiento se encuentra muy ligado con el mandamiento que vemos en el capítulo 10 del libro de Números, en donde se describe incluso el material con que se debían construir estas trompetas. Dice Números 10, desde el verso 1. El Señor habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Vean el propósito de estas trompetas. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 4. Mas cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocáis alarma de la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. O sea, aquí nos damos cuenta que el propósito de las trompetas era dar instrucciones a todo Israel, a todos los campamentos. Dice verso 7, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Eran sonidos distintos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y bueno, vemos varios episodios en las escrituras en donde los ejércitos de Israel eran instruidos en las estrategias de guerra precisamente con estas trompetas, con los sonidos de estas trompetas. Y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Verso 10. Y en el día de vuestra alegría, aquí es otro aspecto también, dice en el día de vuestra alegría. ¿Cuál es el día de tu alegría hoy en día? Cada día de reposo y en las fiestas anuales precisamente. Tocaréis las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Señor vuestro Dios. Así es de que, como vemos, el mandamiento que recibió Moisés para la construcción de las trompetas, pues tuvo el propósito de dar instrucciones a los campamentos y a los príncipes y jefes de millares de Israel. Pero también se describe que serían usadas en el día de nuestras alegrías y en nuestras solemnidades, que justo en el capítulo 23 de Levítico describe las fiestas como fiestas solemnes, y en los principios de vuestros meses.
lo que en el hebreo se conoce como Rosh Hodesh o cabeza de mes. Y como vemos en este capítulo se nos describen las ofrendas y los sacrificios que tenían lugar en esta festividad. No se describen, o sea, no se describen todas estas ofrendas y sacrificios de estas fiestas de otoño. Pero en el libro, en el capítulo 29, sí los vemos descritos, sí se describen tal cual las ofrendas, las libaciones, los holocaustos que debían ofrecerse. Y bueno, así es de que, bueno, proféticamente y simbólicamente hablando, ¿qué significa o qué representa este sonido, el toquido del shofar, el sonido de la trompeta? En la escritura, pues está representado por el sonido propio también se relaciona con la voz de Dios, este sonido de la trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, dice Juan, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por otro lado, hablando en otro sentido, Dios hablando a través de los profetas, también refirió el sonido del shofar como el trabajo de los atalayas, una gran responsabilidad que tenían los atalayas con todo el propósito divino de advertir de las consecuencias del pecado a toda persona. Físicamente hablando, ¿cuál era el trabajo de los atalayas en el reino de Israel? Bueno, en las murallas se colocaban en la parte más alta y ellos eran los encargados de dar aviso de cualquier circunstancia que pudiera sobrevenir al pueblo o que se acercaran ejércitos de otras naciones, etcétera, etcétera. Tenían ese propósito, eran vigías, eran personas que daban aviso a través de las trompetas también. Pero en el sentido espiritual, Dios habló a través del profeta Ezequiel acerca de la responsabilidad que tenemos todos. En aquel entonces, principalmente los profetas. En el caso específico de Ezequiel, él tuvo esta función de ser atalaya al pueblo. Hoy en día, a través del Evangelio que todos estamos conociendo, tenemos también esa gran responsabilidad. Y el profeta Ezequiel habló en este sentido de parte del Señor. Dice Ezequiel capítulo 3, verso 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombres, hablando al profeta, dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí está muy claro, el propósito de los profetas era amonestar al pueblo, efectivamente, y corregir el camino a través de estos anuncios que hacían los profetas. Verso 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió con Jonás? El mandamiento que recibió del Señor fue de ir a profetizar a Nínive, de advertirles que iba a destruir el Señor la ciudad dentro de 40 días. ¿Qué fue lo que sucedió? No quería. No quería Jonás, después de un evento ahí con el gran pez que después de 3 días finalmente libró su alma, Jonás, pues bueno, fue a este lugar, a esta capital de Siria, y el profeta anunció este aviso, que sería destruida Nínive. ¿Qué fue lo que sucedió? El rey de Nínive ordenó un ayuno total en Cilicia, etcétera, etcétera, y dijo, y con mucho temor de Dios dijo, quizás el Señor se arrepiente del mal que ha predicho sobre nosotros. ¿Y qué creen? Sucedió así.
Sucedió así, de tal manera que la sangre de este pueblo no fue sobre Jonás. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cumplió con el propósito de su llamado. Ese es el propósito que tú y yo tenemos. Continuamos ahí en Ezequiel 3, verso 19. Dice, pero si tú amonestares el impío y él no se convirtiere de su impiedad, que esa es otra hipótesis, una hipótesis distinta, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Claro, ¿por qué? Porque no es responsabilidad tuya que las personas se conviertan de su mal camino. Tu responsabilidad se limita a hablar la palabra del Señor, a compartir el Evangelio. Verso 20. Si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás liberado tu alma. ¿Te das cuenta? Todo el sentido común, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te convierte en una atalaya? Junto con esta gran responsabilidad, pues el hecho de haber recibido las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que te convierte, o sea, no puedes tú recibir este mensaje y quedarte inerte, sin hacer nada. No en las condiciones en las que el mundo se encuentra hoy en día. Hay mucha necesidad, hay mucha maldad. Así es de que no puedes quedarte sin hacer absolutamente nada. Y no hablamos de que te vayas a las naciones o de que tengas que convertirte quizás en líder espiritual. No estamos hablando de eso. Esto es mucho más simple en tu propia familia, con tu propia familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los amigos, con el vecino quizás. Siempre, el Señor siempre va a ponerte una oportunidad para que abras tu boca. Pero si te avergüenzas del Evangelio, pues bueno, aquí está el aviso. Su sangre quizás sea sobre ti, porque el Señor te ha dado una gran responsabilidad, una gran encomienda a partir del sacrificio de Jesucristo y el mensaje de salvación que has recibido. Bajo este contexto en el que vemos la responsabilidad de todos los que hemos recibido este mensaje de salvación, pues el sonido del shofar es un sonido que todos esperamos en el día del regreso de nuestro Mesías. Todos aquí sí ya implica la recompensa, ¿no? Para todos aquellos que en un momento dado hayan alcanzado el galardón. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de aquellos que ya entendieron el propósito de la vida en este mundo y lo por venir. ¿Okay? Lo cual a nosotros nos da esperanza. Verso 14, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con shofar de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías, Yeshua, resucitarán primero. Aquellos que hayan entregado su vida al Señor, aquellos que hayan hecho conforme a la voluntad del Padre, resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, si tú estás, supongamos que viene en este próximo Yom Teruah al Señor, imagínate que pues tú estás todavía con vida en este mundo, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué significa esto? Esta gran confusión que en ocasiones se ha tenido. Bueno, recordemos que el apóstol Pablo en otros pasajes habla acerca
de la transformación de nuestros cuerpos. ¿Qué significa esto? Lo que él mismo dijo, lo que él aseguró. El reino de los cielos no puede ser heredado por carne y sangre, porque esto es corruptible, la carne y la sangre es corruptible. Pero si nosotros anhelamos la vida eterna, no podemos pretender estar en la misma condición de corrupción. Por eso debemos entender en qué sentido está hablando Pablo aquí, en este pasaje. Verso 17, una vez más lo voy a leer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Estamos hablando de un aspecto de transformación en el espíritu, ¿sí? En seres celestiales, en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es el aliento? ¿En qué sentido tenemos que alentarnos? Bueno, pues de anhelar la vida eterna. No tener temor acerca de la muerte física, porque es un proceso que tarde o temprano a todos nos va a ocurrir. Pero si nosotros nos quedamos con esa idea, pues nuestra esperanza, ¿dónde está? No, nuestra esperanza está en la vida eterna. Y esto de ser arrebatados es precisamente este acto, este momento en el que tú y yo seremos transformados, con todo el propósito de tener, de ser seres espirituales y que como consecuencia pues tendremos una vida eterna. Así es de que no tiene que ver con el hecho de que físicamente, si tú estás, pues vas a ser levantado a los cielos y te irás con el Señor en este estado de corrupción de la carne, porque la carne y la sangre tienden a corroerse con el tiempo. Finalmente no puede ser así. Eso no puede heredar la vida eterna. Entonces, si lo entendemos de esta manera, pues entonces para nosotros es mucho más claro, ¿no? Es mucho más claro. Por eso habla de que dice antes que el Señor vendrá con todos los que durmieron en Él. No está hablando de un aspecto de carne y sangre. ¿Ok? Bien. Continuamos en el verso 26. También habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Aquí es muy importante este mandamiento. Afligiréis vuestras almas. Voy a leer nuevamente a partir del verso 26 y por favor díganme si en qué momento escuchan ustedes ayuno. Dice: también habló el Señor a Moisés diciendo: habla los 10 días de este mes, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día, que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Estamos hablando de la aflicción del alma, conforme al verso 27. Dice el verso 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Bueno, aquí vemos una vez más esta expresión de tarde a tarde. Guardaréis vuestro reposo. Esta hipótesis aquí se confirma en un momento dado la hipótesis acerca del momento en que serían sacrificados los corderos para la Pascua, cuando dice de tarde a tarde. Porque aquí dice, está implicando todo el día de reposo. ¿Ok? No solamente determinadas horas. Pero bueno. Continúa, dice una vez más,
Día de reposo a vosotros y afligiréis vuestras almas. ¿Qué tienes que hacer en este día? Afligir tu alma y guardar el día de reposo, no trabajar. Ya no hay sacrificios. Eso, no, eso queda, por el momento no lo vamos a hacer, por supuesto que no. Y bueno, esta cita es, si tú te das cuenta y ya entendiste el propósito, pues te vas a dar cuenta que es la cita más solemne de todas. El día más importante de todo el año, el día del perdón. Este es el día en que conmemoramos el perdón que tú y yo hemos recibido en la cruz, a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. Así es que si tu enfoque en la conmemoración de esta cita es en base a la tradición judía, una vez más, significa que tu conmemoración no es en base a la expiación que recibiste en la cruz. Tú decides. La tradición judía enseña como principal mandamiento ayunar en este día, en ese día de reposo. Eso es lo que enseña la tradición judía, porque no lo vemos como mandamiento tal cual. Sin embargo, al leer este mandamiento, tú puedes percatarte que el mandamiento no describe un ayuno como tal. Y la razón es porque el pueblo judío relaciona la aflicción del alma con el ayuno físico, porque al dejar de suministrar alimento al cuerpo, ¿cuál es la consecuencia lógica? De cualquier persona, no solamente de aquel que guarda la fiesta, de cualquiera, de cualquiera, pues es un decaimiento físico. O sea, no es específico de alguien que entienda el simbolismo y el significado tan importante de la fiesta. Cualquiera puede tener un decaimiento físico en este día sin entender el propósito divino de la fiesta. Si deja de comer, si está en ayuno. La aflicción del alma que practica el pueblo judío, pues es meramente el ayuno físico. ¿Sí? Dejar de comer para poder infligir aflicción al cuerpo de una forma natural. Esto es un intento en la carne de cumplir el mandamiento, pero sin la revelación del motivo más importante por el que el hombre debe afligir su alma. Para los que creemos en Yeshua, nuestra aflicción debe ser la consecuencia y no el fin. Y si ayunamos, entonces es porque debimos habernos dado por entendidos del ayuno que agrada al Padre. ¿Por qué? Porque una vez que entendiste que el propósito primordial de Yom Kippur es la muerte, el sacrificio y la aflicción que tuvo Yeshua, incluso momentos antes de ir a la cruz, a grado de haber sudado gotas de sangre, entonces ya la consecuencia de un ayuno, pues es lo que esto trae a tu alma, a tu espíritu. Esta inmensa gratitud del perdón que has recibido por parte del Señor a través de la cruz. Y obviamente con toda la intención, con todo el anhelo de que el día en que el Señor regrese, finalmente se confirme esta expiación que has recibido. Y bueno, ¿cuál es el ayuno realmente o en qué sentido debe ser el ayuno si es que debes de cumplir en este día de reposo después de haber comprendido toda esta implicación profética de la cruz? Bueno, el profeta Isaías habló de un ayuno que agrada al Padre. Si es que quieres ayunar, entonces ayuna conforme agrada al Padre. ¿En qué sentido? Vamos a leer Isaías capítulo 58, a partir del verso 1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, fíjate, como shofar, perdón. Dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Está hablando de una rebelión, de algo que el pueblo dejó de hacer. Y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, fíjate bien lo que está diciendo. Aquí va a hablar de un ayuno y de otro ayuno. Dos tipos de ayuno, pero uno que le agrada al Señor y otro que no es el que le agrada al Señor.
Dice verso 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos vuestras almas, ¿sí? Afligiste tu alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Y continúa la profecía hablando de, en cambio, el verdadero ayuno que le agrada al Señor. Que partas tu pan con el hambriento, que sueltes a las ataduras, en fin, tantas cosas que implican la justicia de Dios y su misericordia, que tú puedes y deberías de ejercer en favor de tu prójimo. De manera que comprender el mandamiento de la aflicción del alma tiene que ver con la conciencia del acto sublime por el que recibimos la salvación, que es el sacrificio de Yeshua. Porque ser consciente de la condición en que nos encontrábamos cuando recibimos esa expiación, entonces, por cuanto que aún estamos en esta carne que nos corrompe, pues nuestra alma se aflige, ¿sí? ¿Sí? Porque al conocer entonces la instrucción del Señor, nosotros nos dimos cuenta de su ley. ¿Qué fue lo que te diste cuenta? ¿Qué vino a tu vida? Pues nos dimos cuenta de que nuestra condición en la carne nos impide hacer lo correcto, cumplir la ley, cumplir su voluntad. Y esa debe ser tu verdadera razón de la aflicción de tu alma. El apóstol Pablo, habiendo entendido esto, él habló de este tema precisamente, de este pesar que tenía en su espíritu. Romanos 7, capítulo 7, verso 14, dice, porque sabemos que la ley espiritual, dice, la ley es espiritual, o sea, la ley de Dios, dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hay una contrariedad ahí, ¿ok? Lo que hablábamos hace un momento, el tema de si con trabajos apenas estamos tratando de querer cumplir la ley, porque estamos en esta condición de carne y sangre, que en esencia pues tiene una condición que perece cada día, pues pues imagínate el reino de los cielos. No tiene nada que ver con eso. Por eso Pablo habló así, dice, porque lo que hago, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Pablo, conociendo la ley, es consciente de lo que debe de hacer, pero al mismo tiempo se encuentra con el impedimento físico de su carne, que le llama a hacer lo contrario o a abstenerse de hacer lo bueno. Y eso es precisamente la aflicción. Esto tiene que ver con tu aflicción en el día de Yom Kippur. Este pesar que debes sentir en ti mismo. Y esto te implica hacer un montón de reflexión acerca de toda tu vida y tantas cosas, circunstancias en las que te has encontrado y que sabías perfectamente lo que debías de hacer y hiciste lo contrario o dejaste de hacer lo que debiste haber hecho por causa de tu carne. Verso 16. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa fue la expresión de Pablo. Se sintió miserable. Y se pregunta finalmente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues bueno, vemos que efectivamente quien lo hará es el Señor en el día de su regreso. Si es que nosotros estamos todavía en este mundo. Luego entonces, pues el objetivo de nuestra aflicción no debe ser alcanzado en la carne, de ninguna manera. Eso es imposible. A través de ayunar y simplemente ayunar y ya. ¿Piensas que ya cumpliste el mandamiento? No, no es eso. Sino que debes tener la conciencia de los alcances que tuvo el sacrificio de Jesucristo. Y si nuestras conciencias nos llevan a ayunar, pues entonces ese ayuno debe ser la consecuencia final ya de nuestra verdadera aflicción del alma. Ese es el beneficio de tener la revelación de Jesucristo. Ese es el gran beneficio. Ocúpala para agradarle a Dios. Continuamos en el verso 33 de Levítico 23 y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. Bueno, esta es ya la séptima fiesta, ya la última. Dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes del Señor a las que convocaréis. Santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Señor, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar al Señor. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Aquí se habla del octavo día que sería día de reposo. Es decir, se guarda durante 7 días. Y vamos a ver que durante estos 7 días el mandamiento implica habitar en tabernáculos. Y el octavo día ya no era mandamiento habitar en tabernáculos, pero sí debía guardarse un día de reposo. Verso 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo. Y en el mes séptimo lo haréis. Verso 42. En tabernáculos habitaréis. Aquí está el mandamiento de habitar en tabernáculos. En las Sukkot o en el Sukkah. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo el Señor, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes al Señor.
Pues bueno, finalmente se describe esta fiesta, esta hermosa fiesta, la fiesta de Sukkot o tabernáculos, en que además de los sacrificios que se ordenaban en esta fiesta, que dura 7 días más el día de reposo, ¿sí? 8, con 2 días de reposo, al inicio y al final, como la fiesta de los panes sin levadura, y además se ordena habitar en tabernáculos construidos con ramas de árboles hermosos, y el motivo principal se describe en el mismo mandamiento, en que el Señor puntualiza al mismo que esta conmemoración es para que el pueblo recuerde que en tabernáculos hizo habitar el Señor a su pueblo en el desierto después de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto. La simbología profética de esta fiesta apunta hacia el tiempo en que el Señor tabernaculizó, hablando de Yeshua, en medio de su pueblo, en la venida de Yeshua, cumpliéndose el anhelo del corazón de Dios. ¿Cuál anhelo del corazón de Dios? Bueno, el Señor expresó este anhelo de su corazón en Éxodo capítulo 25, justo cuando comenzó a dar las instrucciones para la construcción del santuario, del tabernáculo. Dice verso 8, y harán un santuario. Mucha atención, subraya ahí la palabra santuario, para mí, y habitaré en medio de ellos. El Señor describió como santuario el tabernáculo. Esta profecía fue cumplida cuando Yeshua anunció que Él y el Padre morarían en nosotros, porque el propósito del tabernáculo tiene que ver con una morada, con una habitación. ¿Okay? Juan capítulo 14 dice a partir del verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es una promesa que hace el Señor. Dice, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos, mucha atención, está hablando de los mandamientos de la ley de Moisés, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Fíjate, una pregunta muy importante, porque esto, ¿qué está diciendo aquí Judas en esta pregunta? Está diciendo que el Señor iba a estar manifiesto en algunos, no en todos los habitantes del mundo. Fíjate lo que dice. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿De qué manera? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, sus mandamientos, la ley del Padre. Y mi Padre, hablando del Eterno, le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Imagínate qué hermoso, qué hermosa promesa. Esta declaración de Yeshua la hizo Él mismo, nada menos que en una celebración de Sukkot, para que nos demos una idea de la implicación de esta gran, hermosa promesa que hizo Yeshua. ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue que dijo esto Yeshua? Bueno, esto lo vemos en Juan capítulo 7, precisamente en el último día de la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos. Dice a partir del verso 37, Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, que es una referencia a Sukkot, tabernáculos, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, ¿qué significa? Que del interior de Yeshua, de la salvación, tú obtienes aguas de vida. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo.
porque Yeshua no había sido aún glorificado. Por esa razón, la promesa que le dio, con la que respondió a la pregunta de Judas. ¿Ok? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esta declaración entonces, Yeshua, cuando habla acerca de estas aguas que van a correr del interior de todos aquellos que estamos viniendo a él, es la confirmación de que vino él a cumplir una profecía más, la profecía de Isaías, cuando habló de este gozo con que nosotros sacaríamos aguas de la fuente de la salvación. Salvación en el hebreo es Yeshua. Así es de que estamos hablando de las aguas de la fuente de Yeshua. ¿Ok? Dice Isaías capítulo 12, verso 3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de Yeshua. ¿Sí? Y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, en medio de ti, el Santo de Israel, justo como estuvo el Señor en el Israel, en el desierto, en aquel entonces, en medio del tabernáculo, la presencia del Señor, en medio de toda la azúcar, de todas estas cabañas que estaban alrededor. Otra referencia, otra de las profecías que hicieron mención de este momento en que Yeshua cumplió esta profecía de la morada de los tabernáculos, fue anunciada por Ezequiel también. Vamos a Ezequiel capítulo 11 y esto es hermoso porque también nos remite al santuario, el santuario que ordenó el Señor construir, es decir, el tabernáculo. Dice Ezequiel capítulo 11, verso 16, por tanto di, así ha dicho el Señor Dios, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré un pequeño santuario, un pequeño tabernáculo en las tierras a donde lleguen. ¿Te estás dando cuenta de la implicación simbólica, profética que tuvo el santuario, el tabernáculo? Aquí la palabra santuario, en el hebreo es la palabra Mikadesh, que significa el lugar santo. Justo como una referencia al tabernáculo, que fue designado como un santuario por el Señor, cuando Él dijo, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y finalmente la fiesta de Sukkot pues también refiere al tiempo de la eternidad, con el Padre Celestial, de lo que venimos hablando, ¿no? El tiempo en el que estaremos con Él para siempre, en donde estaremos con Él en el tabernáculo celestial, conforme al panorama de las 7 fiestas bíblicas que representan el plan de redención de Dios por su pueblo. De manera que mientras estamos en la carne aún, en la carne y en la sangre, esto que perece, pues aguardamos el regreso de nuestro Mesías y el tiempo de nuestra transformación, porque aún faltan profecías por cumplir hasta el regreso de nuestro Señor Yeshua. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén.